atrapalho dignifica, é assim que nos explica o coração que nunca falha. É ou não é? Diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não? Bienvenidos a bordo. Hoy con una presentación un poco diferente, otro formato y con menos palabras mías, que quizá después aparezcan los parlamentos, porque tenemos cuatro invitados diferentes, más que interesantes. Antes, sin embargo, voy a decir algo porque no puedo, parezco como las señoras, y ustedes han visto que hay gente que promete hablar. Caso Cristóbal López, dijo, voy a hablar enojado, furioso, iba a contar la verdad dentro de 2 días. Prometió para un martes, ya han pasado como 5 martes, no habla nunca. Otra que no habla nunca ahora es Cristina. Antes nos agobiaba todos los días, 3, 4 veces por día, desde el atril explicaba con el dedo lo que había que hacer, lo que tenían que hacer los argentinos, y ahora no habla nunca. La que sí habla y la que habló de repente fue hoy la señora Carrió. Y la verdad que habló, lo debe haber sorprendido a Mauricio Macri, porque Mauricio Macri hizo una alusión al tema de los pasajes con los cuales se nutren los legisladores, de los cuales ella, como ustedes saben, fue una de las que cambió todos los pasajes y los hizo plata, lo que está considerado no bien éticamente, digamos. Esa fue una reflexión que hizo en algún sentido Mauricio Macri, olvidando que él alguna vez también había cobrado los pasajes. Pero Carrió se sintió ofendida, explicó lo que es su vida, lo que es su historia y sobre todo lo que ella que considera que es su vida y su historia y su desarrollo y su sacrificio por la sociedad argentina, y de pronto hizo 2 o 3 alusiones a Macri un poco desdorosas. Digamos que ahí hay un clima tenso dentro del gobierno, dentro de la compañía de Cambiemos. Y ya que hablamos de hablar, de que hay gente que habla en exceso, otra que trata de no hablar, hay otra que la preparan para hablar. Y la tienen que preparar mucho para hablar para que diga de aciertos. Es el caso del ministro de Finanzas, de Luis Caputo, que como ustedes saben, pasado mañana tiene que comparecer ante una comisión especial de la Cámara de Diputados para hablar sobre la deuda, sobre los compromisos de la Argentina y fundamentalmente sobre su propio pasado, en el cual hay mucha gente que considera que ha mentido al decir que no tenía responsabilidades sobre determinadas sociedades y sí las tenía, como fue demostrado luego. Hay un ejército de especialistas para hacer lo que se llama coaching. Y le han hecho varios coaching, inclusive tuvieron que suspender la presentación porque los coaching no habían terminado de prepararlo, de decirle el diputado tal te va a preguntar esto, el diputado cual te va a preguntar esto otro, vos tenés que contestar esto, contestar lo otro, lo contestan como si fuera verdad y después lo corrigen mientras contesta. Un ejercicio realmente en el cual pasa mucho tiempo mientras usted, yo, los que estamos acá, les pagamos el sueldo. Pero todo sea para mantener la continuidad de Luis Caputo, que para el presidente es absolutamente imprescindible en la gestión. Ahora, ¿también saben quién hicieron un coaching para ir a un programa de televisión? Al ministro de Hacienda, a Nicolás Dujovne. Hizo un coaching para ir al programa de Mirta Legrand, con la señora Legrand. Ahora, yo pregunto, para ir a un programa donde está la señora Legrand, la señora Florencia de la B y la señora Teté Custarot, un ministro de la Nación tiene que prepararse, estudiar y organizar las preguntas y respuestas que le van a hacer. Suspendo. Vamos a
a otro capítulo de la decadencia argentina con nuestro primer invitado, que es Aldo Rico, que está aquí enfrente. Luego va a venir alguien que va a avanzar sobre el tema de la justicia. La justicia, la que se llama corrupta, y la que no se llama corrupta, que también parece corrupta. El especialista es Daniel Sapsay. Luego, a propósito de la visita de Caputo al Congreso de la Nación, mejor dicho, a una comisión específica, porque al recinto no quiso ir, lo invitamos a alguien que pasó por ese cargo, que es Guillermo Nielsen, y que piensa que Caputo el miércoles, si quiere ir, que vaya, pero que lo más justo es que renuncie. Y por último, alguien que provocó muchos líos, que debutó en este programa, que desde entonces volvió a venir al programa y luego ya lo requirieron en otros lugares. Y es la persona que encendió el lío de los pasajes. La bronca esta que hay entre Carrió y Macri y la necesidad por parte de los parlamentarios de cambiar ese método de cambiar por plata pasajes que no usan. Se llama Pablo Abdón Torres. Empezamos con Aldo Rico y me siento acá. Aldo, ¿cómo estás? En el día en que siempre te citan, te convocan, porque vos sos un símbolo de Malvinas, pero con la novedad, me parece, de que algo ha cambiado en la sociedad argentina con relación a Malvinas. Mucho. O por ahí yo estoy equivocado. Mucho cambió. ¿A qué se debe y qué pasó? Y probablemente haya que algunos de los argentinos que quieren salir de esta decadencia que vos has nombrado recién, que es el grave problema de la Argentina. Desde la educación a la pobreza hasta el 6-1, marca la decadencia de nuestra amada patria, de nuestra república. Pero el reconocimiento de los veteranos, no excombatientes, excombatiente que lo usan mucho, para mí es ofensivo, porque los veteranos volveríamos a combatir otra vez, todos. Pero vos, aparte de veterano, fuiste excombatiente. Sí, pero eso se llama veterano. Está bien, perfecto. No es un excombatiente, somos veteranos, ¿no es cierto? Y nos gusta que nos llamen veteranos. Pero sí, pero tardó 10 años por lo menos la sociedad argentina. Bueno, hace después 2 años, de Malvinas. cuando vos desfilaste hace 2 años, ¿no? Sí, sí. Todavía hubo controversia en ese plano, más allá de que la gente aplaudía a los veteranos. Pero había una controversia Mucho dentro de la aplaudían a los sociedad. veteranos. Ahora la impresión es que la derecha, la izquierda, el centro, todo el mundo ahí tiene como una suerte de... Y porque a lo mejor se dan cuenta que el tema Malvinas políticamente da rédito, porque somos así, ¿no es cierto? Se toca y se alaba lo que da rédito y lo que no se ignora o se ataca. En ese plano, ¿vos has visto muchos cambios en los gobiernos? Porque Mauricio Macri, por ejemplo, hizo una reunión ahora con familiares de la gente que fueron a ver a sus hijos muertos en Malvinas, etcétera. Es decir, acompañó la congoja de esta gente y la reparación que en alguna medida se ha hecho. Pero él sobre Malvinas tenía un criterio, digamos, casi despectivo. Él hablaba de que, en términos económicos, con cierta lógica, de que Malvinas iba a ser un adicional al déficit que ya tenía la economía argentina. Bueno, Malvinas, a mi juicio, fue un dislate estratégico, ¿no es cierto? Pero los argentinos nos caracterizamos por nuestros dislates estratégicos. Roberto, nosotros le hicimos la guerra, enfrentamos a la guerra revolucionaria en la Argentina cuando teníamos alianza estratégica con la Unión Soviética. La alianza estratégica era con la Unión Soviética hasta Galtieri, ¿es cierto? Y acá enfrentamos y destruimos toda posibilidad de desarrollo de los movimientos subversivos en América del Sur. Destruimos el proyecto guevarista de la Cordillera de los Andes transformada en Sierra Maestra. Cuando viene Galtieri, la alianza cambia. Galtieri va a Estados Unidos, le dicen, usted es un general majestuoso, volvió y le hicimos la guerra al principal aliado de los Estados Unidos.
No se entiende. La estrategia y la política argentina es difícil de entender. Me parece que ahora estamos mejor encaminados, Ahora, porque la verdadera política es la política internacional y ahora hay política internacional. bueno, antes de entrar en ese capítulo, vos como soldado, durante la Guerra de Malvinas, aceptabas sin ningún tipo de, digamos, de reparo las instrucciones y lo que era ir a la guerra y combatir, etcétera. Ahora transcurrieron 36 años, ya no sos un militar como eras antes, en alguna medida has hecho política. ¿Tu observación fue un disparate? ¿Fue un gesto patriótico que tuvieron el señor Anaya y el señor Galtieri y también Lamidoso? Exactamente, vos que fuiste partícipe, que interveniste, que perdiste compañeros, ahora, ¿cómo ves aquel hecho? Lo que te acabo de decir, fue un dislate estratégico. Bueno, Pero se planteó el combate y todos fuimos. Yo estaba en San Juan descansando porque me había movilizado a San Juan. Y un día dije me voy, le dije a mi segundo, y eso fue el 20, el 19 de mayo. Llegué acá, hablé con el que estaba a cargo de las Fuerzas Armadas, del Ejército, que era el general Vaquero, y el día el 21 formé mi compañía y el 27 estaba en Malvinas, con 17 suboficiales y 23 oficiales comando, y 6 soldados y 2 suboficiales que no eran comando, que eran los que llevaban los blowpipe movilizados de la... Ahora, para los británicos todavía fue mucho más sorpresivo. No, para nosotros fue sorpresivo. Yo me estaba afeitando en mi casa para ir a la escuela de infantería y me enteré por la radio que habíamos tomado Malvinas, que habíamos recuperado Malvinas. No cumplí muchas órdenes en Malvinas. En realidad me dieron una orden y la cumplí, por supuesto, pero no cumplí ninguna orden más, ni yo ni los comandos. Dijimos, a partir de este momento, las 2 compañías de comando más el escuadrón Alacrán de la Gendarmería, que combatió contra nosotros y tuvo la mayor cantidad de muertos, ¿no es cierto?, y heridos, dijimos, a partir de este momento operamos, y comenzamos a operar. Bueno, supongo, y aunque ya no quiero volver a esos temas, también la rendición de Puerto Argentino debe haber tenido objeciones por parte de ustedes. Nosotros ese día nos habíamos desplazado a la península de Camber, todas las 2 compañías de comando, para ejecutar una operación sobre el otro lado. Y ahí nos sorprende la caída de Malvinas. No nos sorprendió la derrota, ¿no es cierto? Porque se podía haber aguantado mucho más, pero no había maniobra de defensa y no había conducción. Esta es la realidad. Lo digo porque es lo que escribí en mis informes de vuelta, por eso he tenido muchos problemas, ¿no es cierto? Pero el 50% de las tropas estaba al cohete, todas las tropas que estaban en la otra isla no se las podría abastecer. Galtieri llega a Malvinas el 26 de abril, creo, y le dice al Menéndez que necesita más presencia por razones políticas en la otra isla. Cae la hipótesis de conflicto con Chile, se desafectan tropas, sobre todo la 3ª Brigada, la trasladan a la otra isla. No se podía abastecer, imposible abastecerla. Las razones políticas no influyen sobre el rendimiento de los medios. Mi helicóptero lleva 10 hombres y tiene 4 horas de autonomía, y mi obús tira a 11,5 kilómetros, y yo por razones políticas no puedo hacer que el helicóptero tenga 20 horas de autonomía y mi obús tire a 15 kilómetros. Esta es la realidad. Entonces, influyeron las razones políticas y la misión que estaba marcada en la orden, en la directiva del comandante del Teatro de Operaciones, que era el vicealmirante Lombardo. La misión decía defensa de Puerto Argentino, entre otras cosas, sí. Pero la misión decía defensa de Puerto Argentino, y la ciudad de Puerto Argentino no estaba preparada para la defensa. Se improvisa la defensa después de la caída de Darwin,
y nuestras tropas operaron en forma extraordinaria, porque el inglés nunca atacó en una relación de poder de combate inferior al 10-1. El inglés atacaba, son buenos soldados. Es otra de las cosas que tenemos que agradecer. Combatimos con los mejores soldados del mundo, tal vez después de los españoles. Seguramente. Pero los mejores del mundo, que respetan las normas. Respetan las normas. Y atacaban con batallones reforzados, entrenados, paracaidistas, o infantería de marina, que eran las dos brigadas, digamos, que llevaron el peso del combate, porque los otros, que eran la quinta brigada de infantería mecanizada, que era la brigada de la Reina, prácticamente no tuvo importancia, no estaban entrenados, no estaban entrenados. Atacaban con batallones reforzados a compañías nuestras que estaban aisladas y disminuidas, con apoyo de fuego superior, con superioridad aérea, etcétera, etcétera. Pero esta es la realidad, y nosotros combatimos. Entonces no tenía sentido la resistencia. Se podía haber aguantado un poco más. ¿Con un objetivo político o con un objetivo militar? No, con un objetivo militar. ¿Por qué? La primera de las estrategias es la estrategia en el desarrollo de los medios. Cuando yo me fijo un objetivo, lo primero que tengo que decir es cómo desarrollo el medio para lograr ese objetivo en tanto tiempo, con tanta inversión. Si yo quiero clavar un clavo, compro un martillo, no un pañuelo. Y nosotros fuimos a Malvinas a clavar un clavo con un pañuelo. Casi lo clavamos, ¿eh? Casi lo clavamos. Porque pocos días después del 14 de junio, la isla se transformó en un témpano de hielo. Nosotros teníamos refugio en Puerto Argentino. Los ingleses no tenían refugio en ningún lado. Porque la isla no tiene instalaciones. Es un terreno y un clima espantoso. Perdón, pero ¿sabés que antes de que atacaran los británicos, yo escuché de algún alto oficial que dijo, no van a venir porque ¿saben lo que son las olas en ese lugar? No pueden mandar tropas, no pueden navegar, es como imposible. No han leído la historia inglesa. Bueno, por lo visto, pero perdón, eran tus jefes, no los míos, ¿eh? Es lo que Lilita hoy le dice de Macri. No saben historia. Yo ingresé al colegio militar después de haber leído 2 veces la Segunda Guerra Mundial de Churchill. Leí 2 veces la Segunda Guerra Mundial de Churchill antes de, a los 17 años, ingresar al colegio militar. No conocen la historia militar inglesa. Porque si hubiesen conocido la historia militar inglesa, hubieran hecho otra cosa. De todas formas, la pregunta es, ¿cuándo vamos a recuperar Malvinas? Cuando tengamos un país mejor que Inglaterra. Cuando tengamos peso estratégico. Cuando nuestra gente tenga progreso y nosotros seamos reconocidos en Occidente, que es nuestro lugar. Y con relación, por ejemplo, al tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ante lo que hoy es el bastión ese militar que es Malvinas, lo que son, digamos, las fuerzas vinculadas de Gran Bretaña. La Argentina está en un proceso como, no sé, convertir a Campo de Mayo ahora en un centro de distribución de tráfico, que me parece un gran negocio y posiblemente sea muy bueno para... Yo cuando fui intendente de San Miguel pedí Campo de Mayo para hacer una 4ª ciudad. Pero otro tema, no es el problema Campo de Mayo. El problema es cuál es la hipótesis de conflicto y cuál es el desarrollo, el proyecto para las Fuerzas Armadas. Este es el tema. Después discutimos si Campo de Mayo o no Campo de Mayo. De hecho, el despliegue territorial de las Fuerzas Armadas, sobre todo del Ejército, responde a 2 hipótesis de conflicto. Guerra con Brasil y guerra con Chile, inclusive al mismo tiempo. Por eso es que dejamos la Mesopotamia sin desarrollo y todavía no terminamos de faltar la Ruta 40. Entonces el despliegue territorial no sirve porque esas hipótesis de conflicto ya no existen. Porque no puede haber confrontación, tiene que haber integración de la América del Sur. Nosotros tenemos que avanzar hacia la Confederación de Estados de la América del Sur.
que es la única forma de oponerse a la globalización o de enfrentar a la globalización con ventaja. O de participar de ella. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema estratégico argentino? ¿Cómo los argentinos hacemos para ejercer nuestra soberanía sobre los espacios que reivindicamos como propios? En el Atlántico Sur, en las Islas Malvinas y en todas las islas del Atlántico Sur, las Antillas Antárticas, la Antártida y el Estrecho Interoceánico. Y no sé si no tenemos que incluir también a la Patagonia, que no está considerada como terreno ocupado. Es el mismo problema espejo del chileno. ¿Cuál es el problema de los chilenos? ¿Cómo hacen para ejercer la soberanía en el Pacífico Sur? En la parte que le corresponde a ellos del estrecho, en la Antártida. Hoy a los chilenos, la isla de Pascua le está diciendo que quiere ser independiente. Tenemos los mismos problemas, por lo tanto tenemos que estar unidos. Perón dijo lo siguiente: si el problema con los chilenos son 3 islas, pues dinamitémosla. Eso dijo Perón, de Lenos, Picton y Nueva. Y plantea el ABC, Argentina, Brasil y Chile, con Ibáñez del Campo y con Getúlio Vargas. Por eso terminaron todos mal, porque era un gran pensamiento, era un gran proyecto estratégico, ¿no es cierto? Y estamos en el Mercosur, que es una unión aduanera imperfecta, no somos capaces de perfeccionarla. Y solos no vamos a hacer nada. Ni nosotros, ni los brasileros, ni los chilenos, ni ninguno. Si no somos capaces de enfrentar a la globalización con otra categoría, porque hoy no hay ideología, con otra categoría. Y la forma de enfrentarla es la regionalización, como Europa. Por eso es realmente espantoso ver a los catalanes que se quieren independizar. Toda integración exige ceder soberanía. ¿Quieren ser independientes? Y Europa, Alemania no puede emitir papel moneda. Los franceses no pueden cambiar el sistema impositivo. Está todo unificado. Otra locura del Brexit inglés, ¿cierto? Pero bueno, y la peor es de Trump, que siendo el responsable de conducir este proceso se aísla. Y bueno, esta es la locura de hoy. Bueno, pero lo acompañan los votantes. Pero forma parte de la decadencia nuestra. ¿Cómo salimos de la decadencia? Eso lo tenemos para otro programa, porque la otra parte del programa no la pude hacer con vos porque nos enredamos en Malvinas. Te doy una suerte de angelito que tenemos acá. Y además, como novedad, vamos a entregarle una botella de vino al invitado. Ah, muy bueno. Unos curiosos, un Bonarda. Muy bien. Sobre el cual después daré algún tipo de explicación y que ha decidido acompañarnos en este programa. O sea que ahora va a venir mucha más gente con la posibilidad de emborracharse. Te agradezco, vos me has traído, esto es... Te pido que las cuide, hace muchos años que me acompañe. Y esto es del comando que vos integrabas. Eso es, sí, el escudo de los comandos. El escudo de los comandos. Bueno, esto es un recuerdo que no sé si va a ir a sorteo. Pero bueno, déjenmelo reflexionar un rato, lo saludo, Aldo. Te pido que la guarde. Lo voy a guardar. Es una muestra de afecto y de respeto. Muchísimas gracias, Aldo. No es que lo voy a tener en cuenta, simplemente es para mantener el optimismo de la gente de poder acceder a esto, que sin duda no van a poder hacerlo. Les agradezco si me acompañan en el próximo bloque, que vamos a hablar con un jurista, Daniel Sapsay. Ustedes creo que entienden que en la Argentina hay muchos problemas, pero que el de la justicia posiblemente sea el más grave y el que nos va a ofrecer más dificultades en los próximos meses. Bueno, vamos a tratar de resolverlo o de limpiarlo un poco con Sapsay, el segundo de nuestros invitados. Daniel Sapsay, que acaba de publicar un libro que lo vamos a ver en un ratito. Y yo, para resumir todo este tema de la justicia, quería ver el tema de lo que aluden como la justicia federal, el que está cargada de imputaciones sobre corrupción, el otro sector que dice que es más puro, más limpio, pero que a su vez se pelean entre ellos y se imputan también debilidades corruptas. Y dentro de ese universo hay algunos hechos. Uno, el tema este del tribunal que se hizo sobre Cristina
con jueces que no pasaron por el Senado. Otro, el tema de las escuchas que ha hecho el gobierno en algún sentido sobre Cristina y sobre cualquier otro particular. Otro tema, el fallo de Cristóbal López, que vive en un estado de controversia absoluta. Y por último, ya no quiero olvidarme de un conflicto interno que se ha dado dentro del gobierno, que es entre el ex legislador Cimadevilla, que reemplazó a Nisman, imputándole desagradables objeciones al ministro de Justicia, y el ministro de Justicia tomando una medida que liberó a algunos fiscales, a un excomisario, en contra también de la voluntad de la señora Carrió, que si hoy uno toma sus declaraciones, parecen referidas a un hecho extemporáneo como es solo el de los pasajes, pero en realidad me parece que hay una carga superior. ¿Por dónde empezamos? Hay mucho para hablar. Sí, disculpa la lata. Buenas noches y un gusto estar en tu programa una vez más. Lo que te voy a pedir es que me vayas haciendo las preguntas de a una. Bueno, empecemos creo que con la primera, sí. La de los jueces estos que el gobierno en alguna medida decidió crear un tribunal sin pasar por el Senado. Mira, en realidad pasaron por el Senado, pero en calidad de jueces nacionales. Claro, bueno. Es decir, jueces locales, como tienen todas las provincias, o sea que es un tema discutible, pero acuerdos han tenido, y se ha hecho muchas veces. Entonces sorprende que justo cuando se va a juzgar a la Presidenta de la Nación y otros altos funcionarios, esté ahí donde la Corte Suprema toma el caso y se pone tan severa, ¿no? A mí me sorprende, más allá de que no sea la perfección. El ideal sería jueces federales con acuerdo del Senado. En ese punto vos entraste también en una batalla, por lo menos que la mencionan los medios, que es entre la Corte y el presidente y el gobierno, y particularmente entre el presidente de la Corte y el presidente de la Argentina. Primero, a esta Corte son 5, de los cuales 2 nombró el gobierno. O sea que no está exactamente en total minoría. Estaría en minoría si los otros 3 estuvieran de acuerdo, pero los otros 3 uno sabe que no están de acuerdo entre sí y que además algunos de ellos podrían llegar a matarse. No, creo que no hay ningún tipo de problema. Mira, yo no entré tanto en la controversia, pero veo de todas maneras esta situación entre poderes, y nada menos que la cabeza del Poder Judicial, como es la Corte Suprema, sumamente desgastante y que no es propio de una república. Cada uno tiene que tener su esfera y no es necesario, sobre todo a la luz del día, esta suerte de la búsqueda de un diálogo de un lado y del otro, inclusive de buscar reformas que se van a hacer de común acuerdo. Yo no lo había visto nunca, sinceramente. Cuando en realidad las reformas cristalizadas las debe hacer el legislativo. No tiene competencia. O sea que es una insensatez del conflicto entre Macri Yo no entiendo. y la Corte. La verdad, mejor dicho, entre Macri y Lorenzetti. Realmente no lo entiendo, sinceramente, por qué este conflicto, cuando en definitiva, vuelvo a repetir, donde habría que poner toda la puntería es en el legislativo, que está tremendamente demorado. Es decir, aspectos fundamentales de la reforma de Justicia 2020 y que se envió por vía de proyectos al Congreso, no se han modificado, inclusive algunos están empantanados en el Senado. El más notorio es la extinción de dominio, que imagínate que es clave. Yo no sé si porque no puede el gobierno o porque prefiere negociar otras cosas como prioritarias, pero prácticamente yo creo que no se da cuenta que a la luz de la gente lo que muchos ven es que en realidad el gobierno no ha podido o no ha querido hacer la reforma de la justicia. Ahora, ¿cuál es la razón para que haya esa alevosía a la traición que aluden algunos entre Lorenzetti y Macri, entre Macri y Lorenzetti? Macri diciendo o haciendo decir que me defraudó como si hubiera sido una presunta novia de él, y no quiero saber lo que debe decir Lorenzetti, que es bastante florentino. ¿A qué se debe eso? Mira, yo creo que los gobiernos argentinos, los poderes ejecutivos, no están acostumbrados a tener una Corte Suprema que no dominan mayoritariamente. Entonces esperan... Bueno, Menem, sí.
porque la agrandó, la amplió. Sí, claro. Bueno, Macri no lo Alfonsín hizo. la inventó. Bueno, no tenía otra porque había un Está bien. golpe de Estado. Pero quiero decir, claro, Cortes Supremas o de la misma tonalidad que los presidentes en la Argentina a partir de 1930 prácticamente no ha habido. Tanto, fíjate, es una cosa simbólica pero que es importante. En Estados Unidos las Cortes Supremas se conocen por el nombre de los presidentes de la Corte Suprema, acá por el nombre de los presidentes de la Nación. Creo que habla de un estado de cosas donde es muy dificultoso que cada uno tome Lo que no su quiere espacio. decir que la Corte de los Estados Unidos no haga en realidad muchas de las cuestiones que pretende el gobierno de los Estados Yo Unidos. creo que tiene una enorme prudencia, pero lo hace de manera Bueno, vos sos abogado para usar esas espontánea. palabras. Y en muchos casos ha sido una piedra en el zapato para los Sí, presidentes. sí, algunas veces. No creas en cosas muy importantes. Bueno, en este tema de la justicia, uno, por ejemplo, observa que el gobierno de repente, ante algunos jueces cuestionados o cuestionables, pero que de pronto fallaron para el interés del gobierno, después se vuelven execrables cuando fallan en contra del gobierno. Esto, no hay una norma, no se dan cuenta al mirarse en el espejo que verdaderamente no es el mecanismo más correcto para manejar el tema de la justicia. Una norma no hay, pero es esencial que no sea de esta manera, porque volvemos a lo mismo. Si hay separación de poderes, ¿cómo puede ser que se produzcan este tipo de situaciones? Inclusive muchos de esos jueces, de los más cuestionados y que tienen patrimonios fenomenales, de pronto fallan a favor del gobierno para hacer buena conducta y entonces el Consejo de Magistratura no inicia un juicio político. Entonces también ha entonces pasado. es mucho más fácil que todos los jueces sean alcahuetes del gobierno, aumentan su patrimonio y todo es mucho más venal y el gobierno está contento y el gobierno dice que esos jueces son buenos. Es que esa es la desgracia argentina, ¿qué querés que te diga? Porque en definitiva, ¿qué es lo que está prohijando? La impunidad. Y la impunidad es realmente algo nefasto, mucho más que la corrupción. El asunto es corrupción con impunidad, el peor de los mundos, porque eternizás la corrupción. Y evidentemente en Argentina pasa algo muy grave, caso de Brecht, para ponerte uno sobre la mesa. No solo en Brasil, se ha llevado puestos a cantidad de funcionarios, inclusive recientemente al presidente de Perú. Acá resulta que no pasó nada. Ni se investigó, no tuvo ningún tipo de réplica, hubo obras que hizo de Brecht, pero acá no se pagan coimas, parece. Entonces, habla de una justicia que aún frente a otros países de Latinoamérica o de Sudamérica es mucho más negativa. ¿Sí? El examen no lo pasa. Ahora, algo hay que hacer, porque habrás visto que la Universidad Católica ha puesto a la justicia en un índice de confianza solo del 11%. Esto nunca se vio. Bueno, convengamos también que este tipo de situaciones sobre los gremios, sobre las corporaciones que pueden estar de pronto en el mejor nivel o de pronto en el peor nivel, no tienen nada que ver con lo que verdaderamente debería ocurrir, porque quizá una serie de coincidencias, que es una cantidad de medios periodísticos que hacen campaña, etcétera, convierten a una persona, a una corporación o a lo que fuese en lo peor del ser humano o lo convierten en lo mejor, porque volvamos al principio, si vos haces todo lo que dice el gobierno o pretende el gobierno, sos un gran juez. Bueno, ahí tenemos el gran problema, es decir, un gobierno que ha prometido otra cosa, inclusive en las designaciones que se sigan los pasos desde un punto de vista plural y digamos, imparcial. Creo que las nuevas designaciones han sido bastante buenas. Ha habido un cambio importante. Los concursos se han hecho con jurados independientes, hasta donde yo sé, porque seamos en ciertas cosas laudatorios, eso se ha modificado. Esperemos que poco a poco así se modifique todo, pero la relación con los que están, y fundamentalmente Comodoro Pi, porque Comodoro Pi implica el control de la corrupción, que también se traslada al fuero contencioso administrativo, que se sabe menos y que también está con muchos problemas. Sin duda. También tapa la corrupción. O sea, no solo es el fuero pero ahora federal están penal. con la misión de tapar la corrupción oficial en algún sentido, ¿no? Sí, por lo menos pareciera que haciendo buena conducta logran quedarse. En el tema particular de las escuchas que han trascendido
fundamentalmente de la señora expresidente insultando a su secretario, teniendo, digamos, a Parrilli, demostrando cierta vulgaridad. Realmente, ¿cuál es el sentido de la divulgación de esto? Nada más que vender rating, vender, digamos, éxito en los diarios, convencer al público de que la mujer era realmente vulgar, y acá tenemos la prueba de cómo trata a su subordinado, o hay algún interés de tipo judicial, porque es inexplicable esto de contar lo que esta gente hablaba por teléfono. Bueno, no debiera ni siquiera filtrarse, no digamos divulgarse, porque precisamente la instituto, comisión, que no hace tanto que se creó, para escuchas telefónicas del Poder Judicial, debería trabajar en un grado de hermetismo absoluto. Ahora, vos me decís, a mi modo de ver, la consecuencia judicial es que esa prueba puede quedar destruida, puede ya no valer. Y seguramente no va a valer porque ya fue divulgada. Fue divulgada. Entonces imagínate que por otro lado la están salvando a la señora. Ahora, en realidad prueba no hay nada. No, no hay nada, pero de todo... nada más que simplemente... como una especie de conventillo. Chisme de feria, sí, de doña Tota y doña Julia. Sí, es lamentable, pero vuelvo a repetir, el problema es más grave si uno mira por atrás. ¿Cómo llegó esto precisamente a divulgarse? ¿Quién estuvo en eso? Bueno, sabemos que hay una especie de contrato entre el gobierno y la Corte Suprema, en la cual hay jueces Está esa oficina que te acordás que se creó cuando se la sacó de la agencia de inteligencia. Para darle más transparencia. Claro, porque no había transparencia y ahora nos encontramos con esto. Entonces, realmente la Argentina es imposible de solucionar, ¿sí? Mirá. Y además es nuevita. ¿Cuánto tendrá? Un año como mucho. Ahora, tiene como una suerte de dirección política, porque parece favorecer a una sola gente. Sí, parece una dirección política porque no la deja para nada bien, es decir, por acentúa supuesto, algo que ya conocíamos, pero todos, que se ve de la manera, digamos, más cruel. Más cruda. Sí, no más cruda. Sí. Para el lado del lado, digamos, del gobierno, el gobierno se ha revelado, se mostró refractario al fallo de Cristóbal López de la libertad y el cambio de carátula. En ese plano, ¿qué observación tenés vos? No, yo coincido, y fundamentalmente por el cambio de carátula. El tema de la prisión preventiva puede ser opinable, es muy subjetivo de cada juez. Lo dieron vuelta en relación a primera instancia, Ercolini, que había dictado la prisión preventiva, y la Cámara, que lo da vuelta y precisamente lo libera. Pero recaratular un expediente respecto de una cuestión de competencia que se disfraza con el cambio de carátula a través de distintos delitos, y ese problema de competencia ya había sido resuelta por un tribunal superior, es decir, por la Cámara de Casación Penal, es algo que no puede ser hecho sino para favorecer, porque no... para favorecer en este caso a López. Claro, a López, no tengo ninguna duda, y entiendo que tanto el gobierno como la sociedad ha reaccionado. Yo creo que los jueces no se imaginaban que iba a dar semejante fastidio. Para cerrar, y antes de hacerte una pregunta sobre el libro, la designación de la señora Weinberg de Roca, que parece bastante difícil de aprobar, al margen de lo que vos podés considerar, ¿qué te parece en esta suerte de componenda que ha hecho el propio gobierno de pongamos a esta mujer que no sabe nada del tema en el cual la ponemos, y de paso ponemos a alguien como el fiscal Ple para que mire, observa y corrige y saque a los kirchneristas de la procuración? ¿Lo ves de ese modo? No sabría decirte, porque realmente es una hipótesis muy seria, y si no tuviera pruebas irrefutables no me animaría. No, pero en este país no hay que ventilar las pruebas. Acá simplemente puedes decir... Las intrigas pueden ser enormes. Ahora, se puede mirar también desde un punto de vista de la confianza del presidente en la doctora Weinberg de Roca, a quien ya designó como miembro del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad. Vos sabés que sí, claro, en un acuerdo con Carrió. Un acuerdo, sí, y con la mayoría de la legislatura, que nadie hasta ese entonces, durante años, la había logrado.
O sea que me parece que hay eso por un lado, y por otro lado, yo creo que él quería designar a una mujer, porque ya no lo hizo en la corte, y además alguien que no viene, digamos, de la cocina judicial. Es como una señal que hay que salir de eso. No digo que fue así, pero digo que es otra interpretación posible. O sea que ponemos a alguien que es de la ferretería y no de la cocina. Bueno, si querés... No digo para que le graficar. Es una mujer, de todos modos, que tiene una trayectoria enorme. Por ahí, otro día hablamos de eso. Bueno, te voy a regalar un vino que tenemos acá, que se llama Los Haroldos. Ya no es solo el angelito, porque acá es el angelito. No, el angelito te lo voy a dar también. Se lo he dado, ya cada nieto tiene un angelito. Ahí está, bueno, acá tenés otro diferente a los que has tenido hasta ahora. Muy lindo, y acá yo te regalo, acá, me acordé. La Argentina estructural. Es la alita de un angelito. Claro. No era el que volaba. Porque después es un rompecabezas de angelitos. Y acá está este fantástico libro que no he leído, y retiro lo de fantástico, después se lo diré cuando lo lea, de nuestro visitante, compañero y amigo de Anel Sapsay, y les digo que dentro de las exigencias de este programa tengo que decir que cuando uno elige el vino Nampe, elige mucho más que un buen vino. Y es Bonarda, ¿no? Es un Bonarda, así que en el próximo invitado, aparte de regalarle un vino, les voy a agregar algún adicional sobre las condiciones y las cualidades de este vino, que me parece que nos va a dominar el programa, y espero que nos deje temulentos. En un minuto nomás, si nos esperan, vamos a tener a Guillermo Nielsen, que nos va a explicar cómo va a salir de la encrucijada, sin acuerdos políticos, sin trampas, el señor Luis Caputo, de esta especie de interrogatorio, de juicio, que le quiere hacer una comisión de la Cámara de Diputados a raíz de lo que mucha gente dice que ha sido su mentira principal. Guillermo Nielsen, no sé si vas a ir, si te vas a interesar en esta suerte de testimonial que va a tener Luis Caputo pasado mañana. No, lo más mínimo. Lo leeré en el diario pasado mañana, pero no, ir. No, bueno, ir no, pero quizá la televisión transmite algo. Sí, si lo transmite la televisión y no tengo una reunión justo en ese momento. Bueno, obviamente empecemos por el principio. ¿Tiene sentido que lo convoquen, que lo examinen? Mirá, yo creo que sí, que tiene sentido. Y la verdad que yo lo lamento por Toto Caputo, por quien tengo realmente simpatía y afecto, además, ¿no? Él se portó muy bien con nosotros en el canje de deuda. Y yo... ¿Cuando estaba en el banco? En Deutsche. En Deutsche estaba, cierto. Y eso hay que ser muy agradecido, ¿viste? Él estuvo muy bien con nosotros. Yo creo que lo peor del mundo que Toto se podía imaginar es esto que le está pasando. O sea, de tener que estar haciendo coaching para ir al Congreso, que es un territorio que me parece que no está dentro de sus áreas de interés. Estoy seguro que no está dentro de sus áreas de interés, y además por una cosa como esta... Bueno, pero vos sos un hombre de Estado y tenés que saber que tenés que ir al Congreso en cualquier momento, y más cuando venís con una carga como esta, como es el tema de la deuda por un lado, y lo que te imputan por el otro como no ético, digamos, para no decir delictual. No, estamos de acuerdo, yo soy de esa visión, pero no creo que sea la visión de Caputo. Ajá. Como creo que tampoco es la visión de muchos de los funcionarios que están en esta constelación de gobierno, ¿no? Porque son más bien de una experiencia ajena a la cuestión política y política en el Congreso. En ese sentido lo veo. Y Caputo, más que nadie, me parece, él vino a cumplir un rol técnico. Me parece que cometió un error y que no lo toman, digamos, el sector público tiene sus rituales y tiene sus códigos. Y yo aprendí a respetarlos. Hay gente que lo toma más livianamente, ¿viste? De todas maneras... Esto es que el sector público te factura. El sector público te factura... ¿Y en el caso de él cuál es el error? En el sector privado vos tenés o un ejecutivo arriba o varios y tenés accionistas. Entonces vos respondés a eso. Vos cuando estás en el sector público tenés
distintos, lo que se llama en inglés constituencies, ¿no es cierto? O sea, vos tenés que ir más allá de lo que sea un accionista y un ejecutivo arriba tuyo, y tenés que mantener convollado una línea de conducta y tratar de que te dejen hacer lo que vos querés hacer, que no siempre es fácil en el sector público. Es bastante más difícil que en el sector privado. Pero para cómo se movió Caputo parece que no tuvo problemas con el sector público. Yo creo que eso está por verse. Me parece que el Bueno, primer examen es mañana, creo. Pero para tomar deuda no tuvo problema. No, pero una cosa es tomar deuda y otra cosa es entrar a justificar qué hiciste, si sos accionista o no sos accionista de tal fondo, tal otro fondo, que compró deuda argentina en tal momento. Nada, yo no veo que haya nada, ningún indicador, por lo que yo he leído en los diarios, no tengo otra fuente, que haya un indicador de algo no ético. Me parece sí que hay un problema en cuanto a sus declaraciones. A dejar de mencionar en sus declaraciones algunos roles que tuvo. Punto. Ahora, en política y en política partidaria en el Congreso, eso se factura. Si detrás de esto el PRO o Cambiemos está trabajando para minimizar los golpes, bueno, es la cosa lógica, ¿no es cierto? Bueno, habrá transacciones al respecto. Habrá transacciones, sí. Ahora, la naturaleza de la deuda, Sí. que evidentemente a él no le preocupa, y a Carrió hoy dijo también, aparte de atacarlo a Macri, no sé si sabés. No sé. Hizo un par de declaraciones, como Macri objetó el tema de los pasajes, de convertir en plata Sí, los sé pasajes. que lo de Carrió en pasajes Digamos, bastante fue la vulnerable. que más consumió Sí. en eso. Él estuvo medianamente crítico, olvidándose que alguna vez él también canjeó pasajes, pero no importa, es el presidente, tiene el permiso para la fragilidad de la memoria. Carrió dijo, bueno, que Macri no se interesaba en este tipo de cuestiones, que para ella son la movilidad, porque ella recorre todo el país. Lo del helicóptero, dijo, ¿no? Dijo, claro, él solo anda en helicóptero o en aviones privados, pero después... Tampoco. No, bueno, pero dijo algo que le cuesta entender, algo así como ser decente. Digamos que me parece que es un poquito más duro. Más complicado. Más complicado la observación. Sí, la verdad que no la escuché. Pero ella, en eso que de pronto, en esa llamarada que nos va a ofuscar, también dijo que a ella no le preocupaba, supongo que con algún grado de cierto desconocimiento, el nivel de la deuda que había tomado la Argentina. Claro, yo creo que está equivocada. Bueno, era a propósito de eso. Carrió, si dijo eso, está equivocado. Pero peor lo que dijo el presidente del Banco Central, cuando viene Christine Lagarde, que le dio una mano muy grande a él, Christine Lagarde, pero ahí dijo que la deuda argentina era insignificante. A mí me parece muy poco prudente decir eso. Más allá de los personajes que haya dicho uno u otro, creo que estamos en un momento donde los argentinos, por encima del gobierno, tenemos que poner un freno al tema de la deuda. Esto así no va. Bueno, el gobierno ya lo ha va. puesto, digamos. No, el gobierno no ha puesto ningún freno. Pero ahora ya no toma más. No, sigue tomando y de una forma que personalmente veo muy peligrosa. A ver, explícame. Claro, inicialmente el gobierno modificó una normativa del Banco Central que por esas casualidades de la historia y de la experiencia profesional yo la había escrito. Y perdóname que hable en primera persona. No, está bien. Pero lo hace la Carrió porque no puedes hablar vos. No, bueno, pará. No me vengas con comparaciones, tampoco no me tires abajo el camión de esa manera. No, nosotros, una de las cosas que constatamos que había sido un amplificador de la crisis del 2001 era lo que se llama el descalce de monedas en los créditos. Había gente que había tomado un crédito en dólares, un crédito hipotecario en dólares, y gente que no generaba dólares, no es que exportaban soja, sino gente que vivía del mercado interno y no había forma
de un sueldo tener no dolarizado. ingresos dolarizados. Entonces, hicimos una normativa muy dura donde los depósitos en dólares se podían poner, los bancos podían volver a tener depósitos en dólares, pero esos fondos se debían asignar a operaciones de comercio exterior o relacionadas o conexas con el comercio exterior, o sea, o para prefinanciar exportaciones o bien para financiar insumos de exportaciones. ¿Te das cuenta? Un tipo produce villas y pero está en el mundo del dólar. Lo que yo expresamente había dejado fuera de todo eso era el sector público, para que fuese simplemente una cuestión de regenerar confianza y entre lograr privados, que haya recursos para el sector privado y para la exportación, que es el drama de Argentina. Lo era en ese momento y mucho más ahora. El problema nuestro es la competitividad. Entonces necesita financiamiento para eso. El Banco Central modificó esa operativa y permite que los, llamémosle, argendólares, o sea, los depósitos en dólares, las cajas de ahorro en dólares que hay en Argentina, puedan servir para financiar al Estado. Y ahí ahora esto se ve con mucha nitidez con la primera operación repo, que fue la semana pasada, 1.000 millones de dólares. A mí me parece que esto te estoy respondiendo a lo que vos entendés que es la limitación del gobierno en cuanto a deuda. Yo no veo ninguna limitación. Bueno, yo para tratar de decir algo, porque suena tenebroso, también depende de lo que van a capturar de argendólares, porque si capturan 1.000 o 2.000 es una situación, y otra cosa es expandir. Van a terminar capturando unos 7.000 millones, entiendo yo. Sobre 27.000, 30.000 millones de dólares, capturan 7.000 millones. Eso es para compensar lo que le falta tomar. Para compensar lo que le falta tomar hasta fin de año. Y acá voy a otra cosa, y por qué me parece que esto tiene que estar más en el centro de la discusión. El mundo está cambiando. Es muy interesante lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos. Estados Unidos va a pasar a ser el gran tomador de deuda mundial. Está en una política, una suerte de plan Marshall interno a Estados Unidos, entonces lo va a hacer a fuerza de deuda. Con lo cual el mercado va a estar más tironeado, y mucho más para un país que es de frontera como es la Argentina. Esto requiere prepararse para ese momento. Vos no podés tener un presupuesto donde vas a suponer que vas a seguir endeudándote a mansalva como se ha ido endeudando el país en estos 2 últimos años y como está previsto que se siga endeudando este año. ¿Me entendés? Creo que por la salud y por la imagen de Argentina en el mundo, por la seriedad de la Argentina en el mundo, tenemos que ser autolimitantes en esto. No podemos seguir endeudándonos y estar primeros en los rankings de colocación de deuda en Wall Street como hemos estado. Yo, sinceramente, es para que no vuelvan los Lavagna y los Nielsen después a resolver el problema de la deuda, ¿no? O del default. Bueno, desde ya, esas son cosas que se hacen una vez en la vida. No volvés a hacer eso. No, pero en todo caso, lo importante para Argentina es evitarlo. Es evitar ahora, de cualquier con modo, la misma si piedra. uno mira, por ejemplo, el nivel de actividad de crecimiento, parece que al gobierno le está yendo mejor, bastante mejor. Sí, hay indicadores bastante buenos de comienzos de año. Y además con un crecimiento, digamos, si se llega a dar del 3%, bueno, con eso podés ocultar muchas cosas. Charlémoslo un poquito más adelante. Vos todavía no pero ya registramos, perdón, ya este gobierno se equivocó, porque este gobierno le dio una patada en el traste a Sturzenegger el 28 de diciembre, sin saber que a pesar de Sturzenegger o por Sturzenegger, lo cierto es que la Argentina estaba creciendo a niveles verdaderamente, no digo extraordinarios, pero algo más que ordinarios. ¿Extraordinario? No, bueno, pero en el último trimestre justamente es que ni ellos sabían lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Sí. Es insólito, ¿no? Pero es así. La realidad es lo que vos estás describiendo.
Pero ¿y cómo se puede ser tan torpe? Me excede esa explicación. Porque me excede. lo hicieron incurrir en la falla al presidente. No, lo hicieron incurrir al presidente en la falla, hicieron saltar el riesgo país, armaron un batifondo en el mercado muy importante. Y bueno, pero... Aún así, el tema de la inflación verdaderamente se les escapa de las manos. Totalmente. Y Totalmente. vos, a pesar de lo que dice el gobierno, lo que puede cantar Duhovne, vos no ves un descenso de inflación de aquí a fin de año. No, hay que ver qué otras cosas pasan. Desde lo monetario no hay nada que indique que la inflación va a ir descendiendo hacia fin de año. Porque acá, más allá de las tarifas, los aumentos de tarifas, etcétera, creo que vos mañana vas a ir a un evento donde este tema va a ser discutido a fondo. Las tarifas que son tan visibles y que aumentaron no son necesariamente la causa de inflación. Acá lo que tenés son los impuestos. Tenés una convalidación, tenés varias cosas. No, los impuestos que están adentro de la tarifa. Bueno, tenés, por un lado, la convalidación monetaria, eso es lo más importante. Vos está tanto, no hagas una política monetaria restrictiva, la inflación va a seguir. Y la otra cuestión que el gobierno y el país también tiene que decir es, señores, si vamos a tener la energía como corresponde tenerla a precios internacionales, el impuesto no puede ser del 80%. No puede ser que el 40% de lo que estamos pagando y un poco más sean impuestos. Eso no va. Si, digamos, el dólar ya no es un ancla. Intentan. En esta etapa estamos... Hacia el futuro, digamos. No, pero ha sido muy zigzagueante y es uno de los problemas que tenemos. La política monetaria, que incluye la política cambiaria, en este momento está tratando de buscar carry trade. O sea, están tratando de clavar el dólar, hacer que la no bicicleta. se mueva y que dar lugar a hacer la bicicleta financiera. O sea, ¿cuál es el ancla? El ancla no es la cantidad de dinero, claramente. El ancla no es el control del gasto público, sería el tipo de cambio. Y eso... ¿Y salarios? Tenemos una gran... Y salarios también, pero es más vidrioso salario. Claro, porque acá vidrioso, todo el mundo ¿no? dice firmaron por el 15 y en 15, realidad no. Comercio firmó por el 23, los porteros firmaron por el 23 y además corrigen en octubre. Claro, entonces me parece que lo de salarios es pura vidriera. Yo no lo tomo seriamente lo de salarios. No, aquí me parece que estamos repitiendo una situación donde el atraso cambiario pretende ser la forma de dominar la inflación y eso siempre falló, siempre. Nunca no fue bien. Ya le falló a este gobierno. Al propio gobierno le ha fallado. Así que... Una pregunta... Pregúntame algo que podamos tirar buena onda y que la gente se vaya a dormir contenta, porque si no, ¿viste? Parece que soy un... Los UBA, ¿se van a poder pagar? Te dije una pregunta con buena onda, tiramos una pregunta con buena onda, no seas malo. Bueno, ustedes saben, si te digo una sola cosa, no hay que darle manija al crédito hipotecario, que es un crédito de largo plazo, en situaciones de desequilibrio macroeconómico. Esas cosas se pagan con la desmesura de una venganza, ¿me entendés? Y también ahí tenemos experiencia propia. Te agradezco, Guillermo, te doy el angelito, te voy a dar la botella de vino si la tuviera. De este lado, mira, ahora me la han, para que sea equilibrado, me la pusieron por la derecha y por la izquierda. Bueno, acá hay gente que está tomando el vino, vamos a decir. Sí, bueno, ya los veo tirados por allá. Bueno. Te agradezco, nos veremos próximamente. Pero yo te voy a dar el regalo. Ah, es cierto. Tengo un regalo, ¿no? Mirá qué regalo además. No es mío. Es un libro de Milei. Es un libro que me hubiese gustado escribir. Un liberalote más. Un liberal en serio y un economista con una solidez absolutamente implacable y a la vez un gran polemista. Exacto. Así que... Te agradezco, dame que lo voy a mostrar por este lado, con prólogo de Ricardo López Murphy. Y además mañana Milei creo que está en la Universidad de Belgrano. Milei y Giacomini están juntos. En la Universidad de Belgrano van a hacer una exposición sobre
la política monetaria que es necesaria en estos momentos. Bueno, te agradezco, por ahí nos vemos ahí, y a ustedes los invito a cerrar este programa con otro invitado espectacular. Alguien que debutó en este programa, que le fue muy bien en su debut y que ahora se ha hecho mucho más famoso, porque el señor Abdón, Pablo Torres, en realidad es el que provocó que los diputados y los senadores tengan que cambiar el régimen sobre esta facilidad tan cómoda para un millonario como de Roberti o una pobre mujer como la Carrió, tenga que cambiar los pasajes por plata. Pablo Abdón Torres es la persona que, si pasa cerca del Congreso, digamos, los legisladores lo miran con mala cara. ¿Por qué? Les has modificado una especie de presupuesto familiar que tenían, en particular algunas personas. Digo en particular porque fueron los que aparecen como los que más canjearon los pasajes por plata, Sí. que son el sindicalista Roberti y la legisladora Carrió. Sí, Elisa Carrió, sí. Sí. En realidad, esa información precisa de cuánto cambiaron por plata la consiguió, creo que una fundación, una ONG, y la divulgó Infobae y un canal de televisión. ¿Y vos por qué Yo venía te entregan tanto odio? Yo venía explorando otros pasajes, porque hay dos pasajes, los pasajes internacionales, la cantidad de viajes que hacen los diputados afuera del país, para lo que a uno se le ocurra. ¿Y eso lo paga también la Cámara o en general son invitaciones? Eso lo paga la Cámara y también paga viáticos. O sea, no solo paga el pasaje, sino que además también paga... ¿Y eso es un volumen superior? No, es un volumen similar, porque si juntamos pasajes y viáticos, por ejemplo, creo que hubo un diputado que se fue a Nueva York 3 días y además, bueno, el pasaje dice que se lo pagó él, pero le hubiera correspondido pagar pasaje al Congreso de la Nación y además creo que fueron $1.400 por los 3 días de estadía en Nueva York. En Nueva York. Y así mucho no pudo hacer con eso, convengamos. No, pero o sea, el punto es también a nivel internacional es otro tema, porque por ahí uno ve que se va, con un ejemplo que yo ahora recuerdo, Mirta Tundis viajó a Marruecos a un congreso de integración social de la mujer subsahariana. Utilidad para el país de eso, y no sé. Pero bueno, por ahí se está adelantando lo que va a hacer la Argentina. Sí, cuando dice que vamos a hacer África, legisladores del Frente para la Victoria que viajan a México a un ciclo de sino y género, y todo eso lo pagamos nosotros. De todo ese volumen de excentricidades que vos, por ejemplo, descubriste, y designaciones, ¿no? Sí. Que vos descubriste en la ciudad el año pasado, cuando Sí. viniste al programa, y en alguna medida también en el gobierno nacional. Sí. ¿Qué es lo que se modificó? Porque ahora estamos viendo que el tema de los pasajes van a hacer algún tipo de corrección, que seguramente en el monto Hay no que va a prestar ser. atención con las correcciones que hacen. Yo lo que estoy descubriendo es... No, pero por ejemplo, la caja esa para los gatos en la plaza, esa no va más. No va más. Hay algunas cosas que yo publico que después veo que las dejan sin efecto, no sé si a raíz de que yo lo publico o a raíz de que toma estado público, por cuestiones presupuestarias o por cuestiones de economía. Ajá. Un caso que me llamó mucho la atención fue la fruta para los empleados de la jefatura de gabinete. Creo que, o sea, Marcos Peña iba a gastar algo así como 3.600.000 pesos en fruta porque quería que sus empleados Comieran frutas. Comieran saludablemente. También anticipándose a cuando vayan a vivir en la selva. Más o menos, sí. Y una vez que eso se dio a conocer, al tiempo, por cuestiones presupuestarias y de economía y de racionalización del gasto, Vos venís a ser una especie de corrector social del gobierno en algún sentido. Yo no sé si yo o todos los que, o sea... O los que están con vos, digamos. No, todos los ciudadanos que por ahí me siguen y me retuitean, entonces hacen que eso genere cierto volumen de... Yo a veces soy el expositor, después cómo pegan la gente, yo lo que hago es poner, se gastó esto, vos opinás si está bien o está mal, yo te digo que se gastó esto. ¿Tá?
En ese plano, por ejemplo, y ahora que estoy viendo la placa, el gobierno despidió gente, El gobierno despidió gente. pero también reincorporó a la misma gente o a otra gente. Ahí hay una, o sea, se fue muy, creo que fue a principios de febrero, me parece, fue anunciado con bombos y platillos una reducción de las estructuras estatales. Exacto. Algunos hablaron hasta del 37%. Sí, bueno, yo vengo haciendo un seguimiento de ese achique y he notado gente, por ejemplo la que estamos viendo en pantalla, Agustín Bruno, que era jefe de asesores de la unidad secretaria, o sea, la unidad secretaria fue disuelta. Tenemos, o sea, este caso específico es el Ministerio de Hacienda. Si tenemos como 3 o 4 personas que tenían rango de subsecretario, que después del anunciado ajuste, si podemos ir viendo las placas, Sí. o sea, este chico estaba nombrado el 25 de enero, todos de enero del 2017. Este es otro, Fabián Gustavo Dalio, que también tiene rango y jerarquía de subsecretario, que era coordinador general de la Secretaría de Hacienda. Si pasamos otro más, Guillermo Cruces, que era subsecretario de Desarrollo de la Secretaría Política Económica. Sí, pero al margen de la individualización. No, está bien, pero- ¿Cuál es el objetivo? Esto, o sea, son gente que fue nombrada a principios de 2017, que fue dejado su organismo, su repartición fue víctima de la chica estatal de Macri, pero después, con fecha 22 de marzo, uno se encuentra con que designan 4 personas. ¿Con rango todo de subsecretario? No, las nombran como asesores del ministro de Hacienda, creo que es Duhovne, el ministro De Duhovne. Hacienda. Y cuando uno va a ver lo que ganan. Lo que ganan, porque esto, a ver, esto para que se entienda, ahí hay una columna que dice UR, Sí. que es unidades retributivas. Uno ve unidades retributivas un tanto abultadas, 4.653, 4.814, 4.000... ¿Qué significa eso en pesos? Las unidades retributivas creo que tienen un valor de 31,71. Cuando uno multiplica 4.800. 4.800 por 31 le da un sueldo de subsecretario. Ajá. O sea, son gente que en teoría salió del Estado con el producto de la chica del Estado, pero al mes siguiente estaba reingresando a la función pública con un sueldo similar. Hay que tener cuidado con el anuncio que se hace de achique de Estado, y después también están las unidades, que no traje acá ninguna placa, pero sí lo que se están creando también son unidades temporarias, transitorias, especiales transitorias, porque la nueva estructura del Estado lo permite, y crean unidades transitorias para el Metrobús. Entonces, sacaron la subsecretaría del Metrobús, pero crean una unidad transitoria del Metrobús. Por el remanente del Metrobús que queda. O sea, lo que hicieron fue cambiarle de nombre a la... Pero a mí ya este tipo de situaciones, lo que me molesta es la gente que pierde tiempo en armar esta suerte de galimatías, nada más que para justificar su sueldo. Y evidentemente si las reparticiones dejaron de existir y el Estado siguió funcionando, no eran de suma importancia. Y ahora que esta misma gente ingrese con sueldos tan elevados, con los mismos sueldos que tenían antes, y parecería ser que algo raro hay ahí. Yo lo que quiero centrar es un concepto muy básico. Cuando había, allá lejos de ese tiempo, el Estado estaba organizado en tiempos de monarquía, o sea, eran monarquías absolutas, cuando uno pagaba impuestos, la plata pasaba a ser propiedad del rey. Entonces el rey con eso podía hacer lo que quería. Después fuimos evolucionando y pasamos a una república, una res pública, donde es la cosa pública. Ya no hay rey, hay presidentes, legisladores, poderes judiciales, claro. Pero la plata, cuando uno paga impuestos, no pasa a ser del presidente o del gobierno, sigue siendo del contribuyente. De ahí que en una república la austeridad y la publicidad de los actos de gobierno, de saber en qué se gasta la plata, son principios básicos y fundamentales. Alberti decía que la garantía de las garantías era la publicidad de los actos de gobierno, no entendido como publicidad, como propaganda, sino, o sea, que uno pueda encontrar toda la documentación
atinente a cualquier Y que nombramiento o justifique. gasto y que esté justificado. Yo una vez me encontré, porque también, o sea, así, para ellos la justificación es un cliché. Una vez me acuerdo que el año pasado estaba con el tema de las cajas navideñas y la asociación civil, Ahí volvemos a Marcos Peña. uno de los que se encarga de investigar accidentes de aviones, no me acuerdo ahora cuál es el organismo, decía que era un gasto de imperiosa necesidad y terminaban comprando 200 cajas navideñas para los empleados y lo hacían por compra directa. O sea, a ver, yo no entiendo por qué. Eso era como las lapiceras. Claro, pero el razonamiento dentro del acto jurídico administrativo realmente era desopilante, porque decía que era de imprescindible necesidad para el funcionamiento del organismo comprar caja navideña. Y lo escribieron en un documento público y lo firmaron. Me parece que vos no crees mucho en la Navidad. Volvamos un poquito al tema de los pasajes. Hay dos curiosidades. Uno sabe, por ejemplo, los diputados con nombre y apellido que cambiaron los pasajes. El caso del petrolero Robertis y el caso de Carrió. Sí. Ahora no sabe el de los senadores. No. El Senado para el ejercicio 2018, que es lo que estamos viendo ahí, pidió 15.000 órdenes de pasajes aéreos y 28.000 terrestres. Vos calcula, hoy estamos en 2 de diciembre, sí. Creo que nosotros movilizamos 23.000 efectivos a Malvinas. O sea, para que tengamos una idea de la dimensión de los viajes que están pidiendo. Solo porque el Senado todavía, no lo hizo, no sé por qué, no informatizó el tema de los pasajes, solo de emisión de ticket, ellos siguen emitiendo en los viejos formularios que dice el honorable Senado de la Nación, es 1,5 millones de pesos. En los tickets nada más. Ahora, eso no está imputado con nombre y apellido. No. Al Después revés de lo que cuando uno va a entrar a la página del Senado, encuentra algunas cosas de que hay gente que está cambiando pasajes. Si podemos, por ejemplo, ahí vemos que la senadora María Laura Leguizamón, creo que es del Frente para la Victoria, cambió ahora antes 38 tramos aéreos y 181 tramos terrestres. Esto tiene que ver también con la publicidad de los actos de gobierno. Ellos lo publican así. Entonces uno no sabe cuánto cambió. Uno no sabe cuánta plata se llevó del erario público esta señora en hacer esto que es legal, aunque de dudosa moralidad. Y después cuando uno sigue investigando, se da cuenta que en la Dirección de Contaduría, todo esto está publicado en Internet, no es que yo pido informes o qué sé yo, esto es desde mi casa o desde el estudio. Que salieron 54.000 pesos por canje de pasajes, pero no sabemos a quién se los damos. O sea, entonces ellos te dicen, nosotros somos transparentes, publicamos todo. Pero ojo que también hay que tener en cuenta cómo se publica la información, porque en realidad no costaría nada que este comprobante dijera el nombre y apellido del senador que se llevó esta plata. ¿Por qué razón, por ahí vos no tenés la respuesta, la señora Carrió dijo que Máximo Kirchner ganaba el doble que ella siendo los dos diputados? A ver, yo no tengo ninguna simpatía por Máximo Kirchner, eso lo quiero aclarar, pero... No es necesario. Lo cierto es que es diputado electo por Santa Cruz. Entonces los diputados de Santa Cruz cobran desarraigo. O sea, porque ellos lo dispusieron así. Y ella es de Exaltación de la Cruz. Ella es diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Así que, o sea, Máximo Kirchner debe tener un plus por desarraigo, y además Máximo Kirchner ahora va a tener derecho a pasajes, lo cual es lógico, porque es mentira que, como ellos dicen, los diputados son de alcance nacional. Sí, son diputados nacionales, pero la señora Carrió representa a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. El señor Kirchner. El señor Máximo Kirchner representa a los habitantes de Santa Cruz, ¿tá? Porque si no, no habría diferencia entre senadores y diputados. Me quedan dos preguntas, me quedan miles, pero sí. Una, le dieron pista a Andy Freire, Sí. por una foto más que por un archivo. Sí. ¿Vos tenías un tema ahí con Andy Freire? ¿Algo tuviste que ver también o no? No, yo creo que no. O sea, a ver, realmente mi opinión es que el Ministerio de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires, cuando uno ve las cosas que hace,
ya el manejo solo del zoológico, ahora ecoparque, Sí. porque antes teníamos animales tristes en un zoológico, ahora tenemos animales contentos en un ecoparque. O sea, lo que uno ve ahí de gastos Es insostenible. es insostenible. Y también lo que hay esto es del Ministerio de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que estamos viendo en pantalla es estudios de opinión pública. Claro, bueno, esto es la pregunta final, que tiene que ver con las consultoras. Sí. Esa pasión por contratar consultoras que tiene el gobierno de la nación y el gobierno de la ciudad. Es un sello del PRO, digamos. Acá me estamos mezclando. El que pasó recién era, creo que, de la Ciudad de Buenos Aires, si mal no veo. Sí, sí. No, esto, perdón, contratación de la Administración Nacional. Esto es la Nación. ¿Da? Del la Ministerio Nación de contrata, Modernización. hace un acuerdo marco. Un acuerdo marco es, nosotros podemos gastar hasta esta plata en este servicio, que es un servicio de consultoría, focus group, encuestas y qué sé yo. Más o menos son aproximadamente 500 millones de pesos que se va a gastar la Nación en hacer Una consulta general. encuestas de lo que ellos quieran, porque esos son acuerdos marcos. Acá estamos viendo lo que estamos viendo ahora, son las ofertas. O sea, cualquiera que sume esa cifra le da más o menos, creo que 498 millones de pesos. Y la ciudad gasta la mitad. La ciudad está gastando en esto mismo 247 millones de pesos. Por eso, la mitad. O sea que si tuvieran algún criterio entre las dos partes, podrían, digamos, ahorrar un poco de plata. Sí, si tuvieran sí, criterio a ver, empresario, sí. si fueran Yo CEOs, lo que si evalúo- verdaderamente hubieran manejado empresas. Sí. Yo lo que evalúo, acá lo que estamos viendo son además la redeterminación de precios, porque esto después sufrió un aumento de precios. Claro, como ajuste por inflación. Ajuste por inflación, sí. Bueno. Porque para ellos hay cláusula gatillo. Acá lo que yo veo en esto es, no sabemos qué es lo que está consultando el gobierno. Y ojo que el gobierno, más allá de ser gobierno, también es un partido político. De cara a las elecciones, gastando... Son 3 partidos políticos. Bueno, está bien, pero es una agrupación política. Exacto. De cara a las elecciones, gastando 750 millones de pesos, ojo que puede contar con una victoria, con una ventaja estratégica mucho más grande Que la que tienen los otros. que la que tienen los otros. Lo que me parece que acá Y no que hay igual. pagamos nosotros. Y que pagamos nosotros, exactamente. Te agradezco, Pablo. Te doy el angelito. Un angelito nuevo. Un angelito nuevo. Vos tenés. Te reservo el vino de la noche. Y bueno, me falta contarles algo de este vino, del vino Nampe, que es porque en cada copa de Nampe vas a encontrar una expresión natural que libera tus sentidos. Yo no soy locutor. Nos quedamos ahí. Es Voy a nuestra hacer- iniciación con el vino y Yo vos vengo con nos dos vas a regalos. dar. Uno es de mi hija que lo quiso hacer, no sé si para vos o para regalar, como vos quieras. Mirá qué interesante. Bueno, agradecerle mucho. Sí. Es casi más un Y otro es un recuerdo libro, personal. ya que tenemos Big Data y tanto control Exacto. por parte del Estado a nivel nacional y a nivel mundial también. Un viejo clásico, 1984. Te agradezco para ustedes porque el gran hermano nos está mirando. Gracias, Pablo, gracias a ustedes. Nos vemos el lunes próximo. El hombre mira al